Bueno, pues tiempo de tertulia ya. A partir de ahora analizamos las cosas que suceden ahí a nuestro alrededor, pero desde el punto de vista de la opinión. Y antes de la opinión de cada cual, de la suya también, allá donde se encuentren ustedes. Pero les iba a decir que antes de nada, les mando un saludo muy grande a las gentes de Guatiza. Esta mañana hemos estado allí haciendo Herrera en COPE desde el Centro Sociocultural Taiga de Guatiza, un lugar que las ha visto de todos los colores, incluso con los contertulios de este miércoles, que solemos llevar a la radio pues a gentes que han estado en su día en la política y que ya no lo están. Pues hemos recordado algunos de esos tiempos del Centro Sociocultural Taiga, donde se petaba de gente y se repartían cheques. Luego la gente se volvía y iba con los cheques, y algunos sí y otros tampoco. Y bueno, lo hemos comentado con Segundo Rodríguez y Juan Santana, porque en Guatiza están fiestas, las del Santísimo Cristo de las Aguas. Saludamos ya a quienes nos acompañan en la tertulia, última parte de Lanzarote al Día, el delegado en la isla del diario Canarias 7, José Ramón Sánchez. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Buenas, te puntualizo. Algunos sí que no cobraban y otros tampoco. Pues he dicho, unos sí y otros tampoco. Pues sí. Es como Picasso y, no, Picasso y Dalí era, ¿no? Luego te cuento un caso, si quieres, además verídico, de una cosa, de una compra. Dalí dijo un día, creo que fue Dalí quien dijo, Picasso dice que es español, yo también. Picasso dice que es artista, yo también. Picasso dice que es comunista, yo tampoco. Algo así dijo. Bien, y vamos a saludar a Domingo Rivero, que viene directamente del magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y aquí estamos en un día más. Un día, además, de juicios, de un nuevo juicio que, bueno, por aquellas cosas que tiene la justicia, tendría que haberse realizado hace ya muchos años en puridad para que fuera más justo, porque al final la justicia se trata de eso, de que sea justa, y cuanto más se prolongan las cosas en el tiempo, digamos, menos justa es, porque hay que aplicaría dilaciones indebidas, porque algunos delitos han prescrito y porque, bueno, pues con el tiempo el agua se va evaporando. Hoy ha comenzado la operación Jable, digamos el último gran caso de corrupción política empresarial conocido y que estalló a raíz de las secuelas que dejó el caso Unión, de las escuchas que dejó el caso Unión. Aquí vino las elecciones fueron, si no recuerdo mal, en abril del 10. El caso Unión fue en mayo del 9. Esto fue en abril del 10. Claro, es que, claro, hace 14 años de eso hay adolescentes, algunos no pueden estar viendo de 14 años. De hecho, Paola era menor de edad, seguro, con aquello. Menorísima. Pero menorísima. No había ido al instituto probablemente, o estaba a punto de ir, o sea, que hace 14 años. Vale, el caso es que vino la UCO, la Guardia Civil, se aprobaron escuchas para el caso Unión, concreto para, recordemos, el intento de soborno a un consejero de Cabildo, a Carlos Espino. La Guardia Civil se puso a escuchar, madre mía, ¿para qué fue aquello? Aquí todo Dios hablaba de cosas chungas, ¿no? Ilegales. Entonces salieron no sé ni cuántas piezas separadas, y la más gorda, esta operación Jable, que tiene que ver por recibir dádivas, favores a cambio de contratar servicios, la recogida de basura, fundamentalmente de residuos, ¿no? Implicados, pues los que eran del PIL de la época, la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Deni, Dimas Martín, etcétera, etcétera. Y hoy Joserra, hoy por fin ha empezado el juicio. Ha empezado. Sí, que luego va a seguir el viernes, el lunes de la próxima semana, si no recuerdo mal también, y luego varias fechas más hasta final de mes. Y en las primeras sensaciones de ese juicio coincide lo que toda la población más o menos sabemos, y el que no lo sabe lo intuye, o intuimos, por no decir saberlo, lo intuimos, y lo que escribió en la libreta Jacinto Álvarez. Que he tenido acceso, porque claro, estando desde aquí y la vista en Gran Canaria, que es de agradecer que la audiencia tenga la deferencia de no venir a la isla a celebrar la vista, es una cuestión que probablemente sea el caso más relevante de corrupción. Alguna gente aquí lo agradecerá también. Pero yo creo que para que se dé publicidad a las circunstancias, creo que era mejor haberlo hecho en la Arrecife, pero bueno. Totalmente de acuerdo. Porque lo único que nos queda, perdón, es el relato que salga de ahí. Dicho esto, lo poquito que hemos podido ya saber y conocer, porque está ahora mismo la vista en desarrollo, en curso, es que Dimas Martín, desde la cárcel, ha reconocido hoy que cobró una partida de 72.000 euros por cuestiones de favores. 72.000 euros del 72.000. año 2000. Del año 2004. 2002.
sí, de 2002 a 2004. Euros Ese nuevitos periodo. eran, ¿eh? O sea, que probablemente ahora, si lo pones en situación, ese dinero valdría mucho más, claro. Pues bastante. Hombre, Y luego también Rafael Arrocha en particular, el técnico, que también está vinculado en otras piezas del caso Unión, ha inculpado a María Isabel Denis como alguien que muñó una trama para favorecer a Tecmet, a Urbacer, Tecmet en aquellos días, para ser la empresa que asumiese el servicio de recogida de servicios de basura, cuando no era la que mejor estaba posicionada a nivel técnico. Ya, ya. Bueno, por lo que se dijo hoy en el juicio, las palabras textuales básicamente fueron Rafael Arrocha, que recordar que era el jefe de la oficina técnica, que está acusado, que la alcaldesa le dijo algo así como arréglame eso. Sí. arregla eso como sea. Exacto, sí, arréglame eso y él tuvo acceso a esa documentación. Hay que tener en cuenta que suelen ser tienen que ser sobrecerrados, que no se pueden abrir hasta el día que se abran las plicas, pues ellos las abrieron antes y en base a las ofertas de las otras empresas, pues ellos pudieron modificarlas para decirle, oye, pues tienes que subir tanto dinero, tienes que bajar por aquí, y al final lograron la adjudicación que era el servicio de la recogida de basura. Eso lo ha admitido de también la Arrecife. empresa, porque para que haya un caso, para que nos entiendan, para que haya un caso de corrupción política a estos niveles, ¿no? Hace falta que se pongan de acuerdo tres partes: el político, el empresario y el técnico. El político lo ha reconocido, el técnico lo ha reconocido. Y los dos directivos de Tecmec En su día también lo ya lo han reconocido, de hecho han depositado mayo. en los juzgados más de 100.000 euros para... Que nos habían robado, ¿no? Efectivamente, han reconocido que el concurso se amañó, es decir, que está claro, bueno, a ver, Que ahora confesó, tendrá que haber, sí, el pero está técnico claro que si confesó los dos directivos reconocen, Dimas Martín reconoce que era uno de los políticos, dijo que había cobrado 72.000 euros, el único que falta por reconocer los hechos es la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Denis. Yo sabía decir lo decía. No, que efectivamente que reconoce directamente ante las preguntas del tribunal, básicamente que le dio el cambiazo al proyecto. De hecho dice que le añadió como unas 5 páginas para que finalmente resultase ganador, pues quien resultó ganador, y que después de haberse cerrado ya el plazo de propuestas y antes de que se hicieran públicas y demás, pues efectivamente insiste en que se modificó ese proyecto para hacerlo más favorable, para que fuese esta empresa quien fuese la... Recordemos que el hombre de Urbaser, que es la empresa Oclece, no sé cómo se llamaba en aquella época, no tiene que ver, ¿no? Nada que ver. Urbaser. No, es que hay empresas que cambian de nombre, por eso me estaba liando yo. Era Tecmet y Eso, perdón, Tecmet, Tecmet, sí, sí. Tecmet. Tecmet, que Perdona a la después gente de Clece. pasó a hacer Tecmet, Urbaser. exacto. Bueno, el responsable aquí, el delegado en Lanzarote, era Jacinto Álvarez, y el hombre, la manera que tenía de desahogar me imagino que su frustración o su rabia o tal, era apuntar en un cuaderno, en un diario, todo lo que pasaba. Hoy he tenido que dar no sé cuántos a no sé quién. He tenido que comprar un bolso para no sé cuántos. He tenido que ingresar a la hija, no sé qué. A la alcaldesa le decía la pelúa. La trincona. Y la trincona. También. La trincona. La pelúa no sé. Pero Hay que recordar que regalaban bolsos de marca, relojes de marca, viajes. Pues está claro que al final era lo que se ha demostrado, auténtica corrupción, por lo que ya estamos viendo que todos los implicados están acusándose de haberlo hecho. Y después hay cosas que a lo mejor los ciudadanos, claro, estamos hablando, ¿se beneficiaron del concurso? Sí, y la empresa después tenía, por ejemplo, tenían que construir una lavacontenedores. Pues los lavacontenedores era una manguera que tenían allí y cuando venían los contenedores iba el trabajador. Claro, al final la empresa tampoco hacía las inversiones que tenían que poner allí porque había connivencia con los políticos. Pues lavacontenedores, nosotros los exactamente. Oh, es que los contenedores están sucios, hay cucas y no sé qué. ¿Por qué? Pues porque lo lavan mal. ¿Por qué lo lavan mal? Porque no han podido comprar una máquina lavacontenedores. ¿Por qué no han podido comprar una máquina lavacontenedores? Porque no había dinero. ¿Por qué no había dinero? Porque se lo llevaban los políticos. No hay dinero donde debería de estar. Porque se lo llevaban los políticos. Eso sí. Claro, es que al final de todo esto estamos nosotros. ¿Por qué no se ha hecho una acera o por qué la acera está rota y por qué las personas con movilidad reducida no pueden subir? Y llámenme demagogo. Pues porque la partida económica para eliminar el bordillo ha volado. ¿Por qué el pabellón de Argana no está funcionando después de más de 10 años? Pues porque... Y esa pieza, esa parte de la pieza todavía no se ha juzgado y me da que va a esperar a... La verdad, esa es la última. Yo digo que esta operación Hable es la última, no, la última es la del pabellón. No, es que también está incluido dentro de porque tiene que ver, claro, es que al final... Claro, está también Fomento, Construcciones y Contratas en el asunto, implicado por el pabellón,
Y, hombre, hoy no va a dar tiempo, supongo que esto se irá en la vista que se haga pasado mañana o en la sesión del lunes. Pero claro, lo que está claro es que la justicia tiene que ser más rápida. Sí, no, eso es así. Sí, pero son también, unos hechos del Domingo, 2002, siendo cierto, no obstante, cabe recordar que los mismos implicados también se las han ingeniado para ir demorando. Sí, pero bueno, pero para eso está la justicia, Claro, pero para que los... impedir que eso. Y sobre todo Mira el porque caso de Romina, por ejemplo, cuando salió, se hizo público esas cosas Sí, que se se hicieron para investigó demorar. las violaciones Enseguida se pusieron las pilas y dijeron, no, mira, eso es una tontería, esto no sé qué, has tenido tiempo, un juicio, y ya está, ¿no? Pues claro, es que muchas veces depende, que eso sería para hablar aquí 15 días seguidos, depende en qué juzgado caiga, quién es el titular de juzgado, qué día del mes sea, si ha habido alguna fiesta o no ha habido una fiesta en algún sitio conocido de Lanzarote. Y después son hechos que estamos viendo que lo vemos casi con naturalidad, que estamos hablando del que fuera presidente del Cabildo, senador, alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, parlamentario, pues hoy ha tenido que declarar desde la cárcel. Es decir, todavía está arrastrando... No, Dimas no fue alcalde, fue concejal, fue alcaldesa. De Teguise, alcalde de Teguise. Dimas fue alcalde de Teguise. Sí, es que dijiste Arrecife. De Teguise. Lo que me refiero es que ha declarado, es decir, una persona que los vecinos la están viendo porque tiene el tercer grado, yo creo que ya lo tienen, si habrá declarado será porque le habrán dicho hoy no coja el tercer grado porque tienes que declarar y hazlo desde la cárcel, pero estamos hablando de la persona que tuvo más poder en la isla de Lanzarote y uno de los políticos de también mayor poder en Canarias, que está todavía en la cárcel y todavía le quedará, posiblemente de esto no se va a librar. No, se ha reconocido que se llevó 72.000 euros. Es decir, que... Las gracias no le dan. Y después con la circunstancia de que no ha repuesto todo el dinero, ni siquiera del complejo agroindustrial de Teguise, que eran no sé cuántos, eran millones de pesetas en su momento. 400 millones creo que eran, sí, de pesetas. No ha puesto nada, es decir, básicamente decía que no y bueno, ahí está. Es decir, y ahora pasará igual, él dirá 72.000 euros, total, no lo voy a reponer. Me lo apuntan en donde ya... Exacto, pónmelo en la cuenta, como decíamos antes cuando íbamos a la tiendita, pónmelo en la cuenta, que mi padre lo paga. Ahí ya utilizaban los cartones de tabaco, ¿no? Para hacer las tiras esas donde cada uno se apuntaba, ahí también he vivido eso. Sí, que esa es otra, es decir, que al final ni siquiera se va a reponer el dinero que se ha estafado. Porque si tú dices, bueno, pues al final se recupera ese dinero para la ciudad, pues que ni siquiera va a ser eso. Pero no son los mismos 72.000 euros del año 2002, que eran euros recién estrenados, nuevitos, con el que se podía hacer muchas... Y eran lo mismo los 400 millones de pesetas que también se desviaron del complejo agroindustrial. Eso es a lo que voy. Para ponernos en dimensión son 2,4 sí, pero si Dimas hoy, en aquellos tiempos, pues... si se reintegraran hoy 400 millones de pesetas, que en euros ya no sé... 2,4 millones. 2,4 millones, con 2 millones se pueden hacer cosas con 2,4, incluso hoy se pueden hacer cosas. Pero es verdad que 400 millones de la época, hoy sería no sé ni cuánta burrada de dinero. Y los 72.000 euros que ha reconocido Dimas que se había llevado sin querer, serían también hoy... Sí, en el 2002, estamos hablando de muchísimos años. Venga, vamos a incorporar a esta charla también a Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote, que supongo que ahí también habrán hablado de este otro juicio del siglo, que se nos acumulan los juicios del siglo. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Eso, hablando del juicio del siglo. Bueno, el pues, último ya, del mayor caso de corrupción político-empresarial que se conoce. No, hay varias cosas, ¿no? La primera, el mítico Felipe Fernández Camero, ¿no? Que también te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Lo bien que ha vivido este señor, ¿no? ¿Era secretario? Era secretario del ayuntamiento en el momento de los claro. hechos. Sí, después lo echaron porque mientras era secretario defendía... Por eso lo pregunto, no sé cuándo lo echaron, si antes o después. Sí, causas privadas. Fue habilitado después. Sí, yo he visto cosas con la justicia, con Felipe Fernández Camero, que son difíciles de entender. Por ejemplo, Felipe Fernández Camero fue acusado de ser el cerebro de la trama corrupta que originó un montón de licencias ilegales de hoteles, planes parciales y demás en Playa Blanca. Muy bien, Felipe Fernández Camero va a ese juicio y los acusados dicen que nunca tuvieron relación con él y que él nunca asesoró al Ayuntamiento de Yaiza. Entonces queda probado que nunca asesoró al Ayuntamiento de Yaiza y entonces se le absuelve de esa causa. Pero como se había llevado 1 millón de euros, dice, pues si usted ha demostrado que no trabajó, pues con 1 millón de euros usted ha malversado. Va a otro juicio, años más tarde,
Y en ese juicio se demuestra que los mismos que dijeron que no habían trabajado nunca con Felipe, dijeron, no paró de trabajar con nosotros. Claro. Sí, Y entonces quedó absuelto. Entonces Felipe Fernández Camero ha quedado absuelto en la trama de licencia por trabajar y por no trabajar. Eso es. Entonces, cuando tú ves determinadas cosas y ves a Dimas, yo no soy sospechoso, la gente que me ve por la tele o que me ha oído por la radio o que lee la voz, no somos precisamente gente que hayamos tenido una gran relación con el Partido Independiente de Lanzarote y con Dimas, ¿no? Evidentemente no. Pero lo cierto es que Dimas sí va a la cárcel. Entonces, no significa que no merezca ir, o sea, No, ya entendemos las perfectamente. cosas que ha Tanto hecho que Baco ya ha declarado desde allí. ¿sí? Que las cosas que hace Dimas las paga, va a la cárcel. Hay que decir que Dimas está en la cárcel desde enero del 2004. A ver, Dimas entró en la cárcel y el 20 de octubre del 98 por una causa de desobediencia por el bañadero de Guadiza y además para un periodo largo. Pues entró por esa, pero porque ya tenía... Porque tenía antecedentes. Pero, Claro. Pero que efectivamente Pero ahí es se le que interrumpió la vida, ¿no? Ahí y se le todavía no interrumpió se, la vida política. todavía no se le y luego y entró la en la personal, cárcel, eso, toda. enero de 2004. Y todavía no la ha retomado. Y desde enero de 2004 lleva cumpliendo prisión, lleva cumpliendo un montón de cosas. Yo reconozco, por ejemplo, Dimas tiene una condena por haberse hecho una casa ilegal en Yaiza, en el preparque, o sea, muy lejos de la cantidad de protección que tiene la Jeria, y después vemos que la bodega Stratus, que todos sabemos que es ilegal, está abierta y ustedes todos para casa. Lo que quiero decir es que lo cierto es que hay gente como Felipe Fernández Camero que se le absuelve por no trabajar y se le absuelve por trabajar en el mismo sitio, los mismos años, con los mismos tíos. Es increíble. Es que eso tiene que ver con... Hemos hablado antes, bueno, tú estabas ahí en la salita del jamón y el vinito que ponemos antes de entrar. Por eso me retrasé. Bueno, claro, estabas allí. Estamos hablando que desafortunadamente la justicia, que, por una parte que tarda tanto, ya no es exactamente justicia, pero que por otra parte tiene mucho que ver en qué juzgado cae, qué juez viene hoy, donde hay alguna fiesta. ¿Qué relaciones tal. judiciales tiene? Eso es, ¿no? Tiene Porque mucho... hablamos- de los abogados, defensores, Hablamos, por presuntos. ejemplo, de las puertas giratorias de los políticos. Y es cierto, tú ves políticos que están en el Ministerio de Fomento y acaban en una constructora. Puertas giratorias, ¿vale? Las puertas giratorias de los juzgados. También. Un juez que de repente es abogado Y luego los hay y que que se... va a su sala o a sala de compañeros a defender a un tío. Jaime, coño, mira, Paola, que tú me entiendes, después ya lo hablamos nosotros. Y luego hay gente Oye. que sale de las puertas giratorias un poco mareado. Por eso son puertas giratorias. Mira a Felipe González que se puso en el gas natural, cómo ha salido el hombre. Sí, bueno, el Muy líder, bien. de la derecha española. Ha salido... El líder de la derecha española se ha convertido. Ha Bueno, salido en este convertido. caso, Rafael Arrocha ha declarado esta mañana que, Otro que va a la cárcel. que fue Felipe Fernández Camero el que le facilitaron los documentos y el que le entregó Claro, los es pliegos, que- es decir, que le está acusando directamente de ser también el responsable. Conocedor Otra cosa de habrá todo. que, Pero habrá que fíjense demostrarlo, ustedes pero... que este señor, que es el perejil de toda la salsa de la corrupción, tú tienes ahí la guía de salsa de la corrupción, de las recetas de la salsa de la corrupción. Póngale usted un poquitito de Camero, porque ha estado en todas. Es que es una cosa de loco. Es que claro, lo de Arrecife se entiende, como es lógico, porque si se reconoce que la alcaldesa dio instrucciones al jefe de la oficina técnica, arréglame esto como sea, para manipular un concurso público que se lo llevara a esta gente, que a su vez Dimas reconoce que esta gente le dio 72.000 euros, o sea, tal, la figura del secretario es fundamental Claro. para evaluar Bueno, el informe y que iba en los viajes con Marisabel Deni yo no y sé que los quién- disfrutaba. Yo no sé quién era el secretario, quién no, pero es fundamental esa figura para dar forma jurídica a lo legal y a Claro, lo de ilegal. hecho, tiene Claro, tiene porque la- el Y para que político, parezca legal. el Pero político puede mientras- decir, el político puede decir misa, evidentemente. Claro, el Quiero decir, secretario lo nombra el la figura Estado, clave en este caso el es... secretario lo nombra el Estado precisamente para eso, para que sea la persona que diga en un momento dado en un ayuntamiento, Esto oye, se puede hacer y vamos esto no". a parar esto, Sí, porque, exactamente. y claro, cuando esa figura no funciona, pasaba igual que en el ayuntamiento de Y Yaiza. está otra cuando figura la que es la persona del interventor, que es el secretario que en no Arrecife funciona. ya sabemos, ¿no? Claro. Es Ah, que interventor, tesorero y secretario son el ayuntamiento. Claro. Y lo En demás Arrecife es no añadido. funcionaba nada, ni interventor, ni secretario, ni político, De momento, ni secretario, jefe sí. técnico, Es es que decir... es lo que dice Alberto, de momento el secretario sí que funcionaba porque está limpio. Está limpio. Yo, por ejemplo... ¿Ha caído todo Dios? Me refiero, Voy a a, poner ejemplo- me voy a refiero a poner las otro acusaciones ejemplo que se le hacen ahora. de don Felipe. Voy a poner otro ejemplo de don Felipe. Mientras el tío ya estaba imputado por todo esto, porque esto es mientras gente tiene contratos basura
estos se hincharon con los contratos de la basura, esa es la realidad. Mientras Felipe hacía todo esto, ya estaba imputado y con mucha sospecha, se le encargó la defensa del Ginori. La defensa del Ginori se zumbó para el ayuntamiento 40 millones de euros, en donde a los propietarios no le pidió ni tasación, ni que acreditaran la propiedad, ni Cristo que lo fundó. O sea, la defensa, yo no digo que haya sido adrede, pero la defensa, no creo que haya sido, no tengo nada, tampoco voy a poner la mano en el fuego por este hombre, no tengo nada tal, pero la defensa más chapucera de un solar que se ha hecho en la historia de la humanidad es lo de Arrecife con el Ginori. Si yo mañana te digo, tu casa está en un solar mío, tú lo primero que me dices es título de tu solar, lo primero que me pediría. Bueno, pues este señor, mientras estaba imputado por esto, libró el procedimiento de Ginori, perdió el ayuntamiento 40 millones y él, con un contrato suyo de 18.000 euros, acabó después girándole unas costas judiciales como de 200.000 euros al ayuntamiento, y la fiscal de Lanzarote, la responsable, feliz, aplaudiendo con la oreja. Y hasta poco dinero le parece. Y si usted no está contento con eso, vaya usted. Si Dimas cobra 18.000 euros por un servicio y después le requinta 200.000, esa es la sensación que yo tengo. No sé. Lo que has explicado de Camero, que gana y pierde, o sea, que gana los dos juicios por hacer y por deshacer, por hacer y por no hacer, lo que ha explicado antes, Sí. me ha recordado un pasaje que cuento muy rápidamente del exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, cuando tuvo Otro conflicto con la gasolinera pequeñita que hay en el pueblo y que era de él en aquella época. La gente protestaba mucho por esa gasolinera que estaba en el centro del pueblo, con el peligro que ello conllevara. Entonces él quería hacer una gasolinera, la que existe en Corralejo, bastante más para arriba, muy grande ya, moderna y tal, y una cosilla legal que no se permitía. Entonces azuzó a la población para que protestara sobre los riesgos de la gasolinera pequeña para que le dejaran hacer la gasolinera grande. Efectivamente se desbloqueó, hizo la gasolinera grande, ya está, funcionó. Y cuando ya estuvo hecha la gasolinera grande, azuzó al pueblo para decir que la gasolinera pequeña del centro del pueblo ya formaba parte del paisaje urbano, Y que no se de tradición, y que no y se de hecho sigue derribara, funcionando. y que no se derribara, pues porque, en fin, y de hecho la gasolinera esa sigue existiendo. Sí. Bueno, pues fin de la cita. Que consiguió otra gasolinera extra y no tiró la suya. Cosas que la humanidad no entiende ni va a entender en la vida. El presidente del Cabildo acaba de montar un pollo aquí en Lanzarote, Paola, porque se quejaba que la expresidenta María Dolores Luzardo había puesto en manos... Corujo. ¿qué he dicho yo? Luzardo. Corujo. Bueno, esa también fue expresidenta. También fue expresidenta del Cabildo. Bueno, María que Dolores hace un Corujo par de décadas, ¿no? cedió las competencias, determinadas competencias del consorcio del agua, al gobierno de Canarias. Un pollo espectacular. Hoy, Osvaldo Betancor y Coalición Canaria, hoy el Parlamento votaba eso, si aceptarlo o no aceptarlo. ¿Y qué ha votado Coalición Canaria? Que sí. Sí, fue por No, unanimidad. Sí. De Por hecho, va a defender unanimidad, el fue por consejero. unanimidad. Es Osvaldo Sí Parlamentario. es cierto que yo no he escuchado, es decir, no he escuchado todas las intervenciones. Lo que es cierto es que se aprobó por unanimidad, eso sí. Pero es cierto que, por ejemplo, he escuchado, porque nos la han hecho llegar, la intervención de Ione Caraballo de Nueva Canarias, y ha dicho nuestro voto va a ser a favor y demás, pero como que también lo que consideraba más adecuado es que esas competencias siguen siendo del Cabildo. A ver, pero Dice vamos voto a especificar. favor, pero Lo que considero se ha que aprobado porque este- dice que ahora mismo es lo más adecuado porque ha sido producto de una inoperancia política durante muchos años, etc. Entonces no sé si será la misma opinión de Coalición Canaria. El gobierno Canaria. asume la redacción del tercer ciclo del plan hidrológico, pero además yo entiendo que es acertada la medida porque el Cabildo no tiene recursos para Sí, hacerlo. pero el tema es que... Si hemos gesplanizado Lanzarote, Claro. que éramos el ejemplo de planeamiento urbanístico prácticamente de toda Canarias, seguro, y casi que de buena parte de España. Los que redactaron el plan del 91, todas las normas, Lanzarote era orgullo de esto. Y luego hemos pasado de eso a ir gesplanizando Lanzarote. Esto hay que hacer un Y plan, lo que se ha gesplan. aprobado Hay que ahora hablar, es gesplan. consecuencia. Y ahora nos quejamos de que le damos a... Pero vamos a ver, la administración pública Cabildo Insular de Lanzarote era respetada y temida en los tribunales, era respetada y temida en las administraciones públicas. Había el señor Armas, el señor Díaz, que eran dos técnicos impresionantes Por la en capacidad. el Cabildo, con una capacidad técnica muy impresionante.
lo primero que hizo Pedro Sánchez fue cepillarse a los dos. Ah, sí, por lo que Entonces, quieras, pero cuando hemos tú te pasado de pones aquello ahora, a esto. claro, pero cuando tú ahora vas al Cabildo Insular de Lanzarote y dice redactores para algo no me refiero a ¿Qué una plan? nota. Trackside, ¿qué es plan? Es que no hay mamá, es que te cargaste esto y no Que lo repuesto. lo dijo, la expresidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, en la rueda de prensa que hicieron con motivo de lo de educación, aprovechó para contestar también este asunto porque ya previamente Osvaldo Betancourt había hecho esa crítica, ¿no? Y lo respondía de esa forma. En primer lugar, lo tienes muy fácil, puedes decirle al actual presidente del Gobierno de Canarias, que además es de tu mismo partido, que si no quieres que lo haga así, no lo haga y te dé las competencias. Exacto. Y en segundo lugar explicó por qué se había hecho, es decir, no fue un capricho, sino simplemente, como estaba comentando Alberto ahora, es por la capacidad. Es decir, nos hemos encontrado, y lo explicaba así, nos hemos encontrado con otros asuntos menores en los que no ha habido capacidad, mucho menos lo va a haber con un tema tan gordo como es este, ¿no? Y por eso decía que se habían cedido las competencias. Y ahí a la vista está, ¿no? Que precisamente se apoyó por unanimidad porque no quedaba otra, es que Pues no eso había de otra grandes solución. misterios que la gente no entiende ni entenderá en la vida, y en el apartado de grandes mentiras de la humanidad, que eran mentiras y nos las repetían y que al final se ha ido demostrando que eran patrañas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace algunos años, con el incipiente movimiento migratorio, empezaban a llegar las primeras pateras? Se dijo absolutamente de todo, burradas muy, muy grandes, y otras todavía más. Entre las primeras o las segundas, no sabían dónde ponerlas, se decía que eso iba a espantar los turistas. No vendrían turistas, que claro, si el mundo entero se entera de que por aquí viene gente que tiene hambre, que cruza el charco y tal, que vienen para acá, no iban a venir turistas. Vale. Agosto, vino más gente que nunca antes en agosto, y para la temporada que viene, más plazas aéreas y ya muchísimas más reservas confirmadas. Cosa que eso tampoco casa con eso que queremos, que vengan menos y gasten más. Pero bueno. Y hubo también mucha dejación de funciones. En el 5 y en el 6, cuando las pateras solamente llegaban a Lanzarote y Fuerteventura, Les daba igual a todo. en Gran Canaria y Tenerife como que tú dices, tío, oye, necesito ayuda porque no me cabe aquí toda la gente, no tengo infraestructura, por favor, ayúdeme a derivarlos. Y bailaban mientras tocaban el tambor, como dice la copla, ¿no? Se les pidió incluso a Tenerife en particular el uso de olla fría A la laguna también. y a la laguna, y no hubo manera, como con ellos no iba, a ellos no les llegaba, ahora que les llega al Hierro, Vamos. y sobre todo a Tenerife y a Gran Canaria, Botan un barco de Navidad. ahora, si hace ahora falta, es que hace falta todo y más. De todas formas, yo creo que estamos planteando la solución al revés. Da igual que pongamos 200.000 centros de acogida aquí, el problema está en África. Claro, si y van a mientras seguir- Europa no ponga la solución en África, no vamos nada más que a poner parches aquí. Y solución a corto y medio Que lo plazo. hemos Sí, hablado podemos mil veces poner un y buen tal. centro de acogida en Tenerife, Digo, otro en mi Gran intención era Canaria. simplemente poner en evidencia a aquellos que decían que los turistas se iban a espantar. Bueno, la misma Solán dijo, hemos batido los récords absolutos durante todo el año y con una potente entrada de visitantes británicos, como no puede ser de otra manera. A Solán, esta chica, Susana Pérez, en marzo estaba diciendo que iba a haber una crisis con Gran Bretaña porque ella había interpretado que habían dicho que no querían ingleses. Y hemos batido todos los récords. Es que antes de eso, cuando no queríamos prospecciones petrolíferas, también estábamos asustando a los alemanes. Exacto. Es que hay una parte que es fundamental entender. A Solán, como interlocutor social, ha perdido cualquier credibilidad. O sea, porque tú puedes saltar una alarma y después la alarma se tiene que producir. No significa que a Solán no tenga derecho a decir cosas. Lo tiene. Incluso tiene un poco chorradas. de fundamento, ¿eh? Sí, tienen el derecho la libertad de expresión. Pero también los demás tenemos derecho a valorar las chorradas que usted dice. Entonces, si sistemáticamente lo que dice a Solán no se corresponde con la realidad, usted puede seguir diciendo chorradas, pero la credibilidad de la patronal turística está en -5. Acuérdense de los disparates de la pandemia. Por caso tienen socios que deberían decir algo. Grecia nos va a robar los turistas. Bueno, ya. Turquía nos va a robar los turistas. Es que lo que dice esa patronal es chorrada tras chorrada, imbecilidad tras imbecilidad durante mucho tiempo. Entonces, cuando se oye esto, mira, por cierto, y de migración, perdona Paula, no sé si quieres... Muy rápidamente que nos tenemos que ir. Inmigración. Que te cuente lo que cuente Clavijo, que cuente lo que cuente Vox, que cuente lo que cuente el PP, que cuente lo que cuente Ursula von der Leyen, que cuente lo que cuente Pedro Sánchez, lo que sea, lo que digan aquí tal.
Señores, 1 de cada 30 ciudadanos del mundo es inmigrante. En el planeta Tierra hay en torno a los 300 millones de ciudadanos que han nacido en un sitio y viven en otro. Pocos me parece, fíjate. Mira, Joserra, nació en Londres. Él nació en Londres. ¿En Londres? ¿En Londres? ¿En Londres? Me refiero, estamos hablando de 300 millones de ciudadanos. De una población mundial de 8.000 y pico. Sí, pero date cuenta que hay gente que no se desplaza. Millones. Venga, oye, que no lo Estamos hablando del el 4% de la población. Esto se arregla no comprando el 10º de Navidad a Solán. Pues al final que no va a tocar nunca, está claro. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo más migrantes. Que es lo que ha dicho Domingo, hay que plantear el tema. El tema en África. Es así. Paula, ¿cierras tú? No, tenía que ver con lo del turismo, pero porque lo he hablado con Juan Monzón y porque también nos lo decía Francisco Martínez, que hablando del asunto de las previsiones un poco del tema Juan turístico. Monzón, que también entiende el tema. No, porque es consejero responsable de deporte y a eso voy. No, porque pero me refiero que él tiene negocios en zonas turísticas. también, sí, vale, no, me refería porque como es consejero responsable de deportes, también además, y lo hablábamos en la entrevista justamente ese tema, es que nos estamos proyectando como una isla potente también el tema del turismo del deporte, del turismo deportivo. Bueno, claro. Cosa que, es bueno, verdad. por lo que estábamos Es comentando. verdad ahora. Y eso que hace falta, sí, pero me refiero, y eso que hace falta todavía hacer mucho en cuanto a infraestructura. Está bien. Bueno, pues ya está. Ya lo dejamos aquí. Mañana volveremos con más cosas, como cada día. Gracias, Alberto. Gracias, Paola. Gracias, José Ramón. Gracias, Domingo. Gracias también a todos ustedes. Que pasen una fenomenal tarde y mañana nos reencontramos. Buenas tardes.